Estimados alumnos, saludos y bienvenidos al curso de Derecho Internacional Público. Mi nombre es Gilberto Zazueta y seré su facilitador en la materia. Comenzaremos por establecer el objetivo general de esta asignatura. En este curso, ubicaremos el Derecho Internacional Público dentro del contexto del derecho. Vamos a estudiar cómo incide el derecho internacional en nuestro país. Vamos a conocer el marco jurídico internacional, las formas de resolver las controversias internacionales y el sistema internacional de protección de derechos humanos. Entre los objetivos particulares del curso, ustedes adquirirán los conocimientos básicos relativos a la historia y a la doctrina del derecho público internacional. Van a abordar la dualidad de la problemática de la coexistencia de esta rama del derecho frente al derecho interno. Van a conocer los aspectos relevantes que presenta la soberanía en el derecho internacional público y van a analizar con acuciosidad el trascendente tema del derecho internacional público. El tema de la clase de hoy será fuentes del derecho internacional. El concepto de fuente de derecho internacional ha generado considerables debates entre los juristas internacionales y es capaz de expresar más de un sentido. Las reglas y normas de un sistema legal derivan de la autoridad de sus fuentes. La fuente es donde se origina la autoridad del sistema legal. Las fuentes del derecho internacional articulan o expresan qué es ley y dónde se le puede encontrar. Cualquier sistema legal necesita criterios por los cuales las reglas de conducta son reconocidas e identificadas como derecho. Cuando nos referimos a los sistemas legales nacionales, algunos autores se refieren a fuentes formales y materiales. Las fuentes materiales. Las fuentes materiales son aquellos procedimientos y métodos legales para la creación de las reglas de aplicación general, las cuales son obligatorias. Proporcionan evidencia de la existencia de reglas, las cuales aprobadas tienen el estatus de ser obligatorias legalmente en su aplicación general. Y son estatutos y precedentes en donde se encuentran las reglas específicas de derecho. Por fuente formal se entiende los mecanismos constitucionales que producen leyes. La cuestión sobre si ambas fuentes materiales y formales existen en derecho internacional ha sido objeto de una particular discusión. Algunos autores argumentan que las fuentes formales no existen en el derecho internacional. Por ejemplo, Brownlee afirma que en su lugar existe el principio fundamental de que los estados crean reglas generales de aplicación. Otros autores han ido más allá, incluso argumentando que la sola idea de fuentes en derecho internacional es confusa. Las fuentes del derecho internacional son mecanismos creadores del derecho y los métodos por los cuales el derecho puede ser identificado como tal. ¿Cómo podrían ser creadas las nuevas leyes del derecho internacional? Los derechos y las obligaciones de los estados son determinados, en primer lugar, por los acuerdos expresados en los tratados. Cuando surge un conflicto entre dos estados, es natural que las partes invoquen las provisiones de un tratado. La Corte Internacional de Justicia, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que les son sometidas, debe aplicar para su resolución las convenciones internacionales, sean generales y particulares, las cuales establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. 2. La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. 3. Los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas. Y 4. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia en distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que consiste en la decisión de la Corte no es obligatoria, sino exclusivamente para las partes en litigio y respecto del caso que les haya sido sometido a consideración. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo ad bono, según lo equitativo y lo bueno, si las partes así lo convienen. El tema de las fuentes del derecho internacional es un tema muy interesante, puesto que como no existe una legislatura global, los autores de los tratados han tenido que recurrir a una investigación exhaustiva para localizar dónde se encuentran diseminadas estas fuentes. Por ejemplo, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que acabamos de repasar no utiliza el término de fuentes del derecho internacional,
sino en su lugar simplemente describe cómo la Corte decide en el caso de controversias. Este artículo tampoco hace referencia a las resoluciones por parte de las Naciones Unidas u otra organización. Estas juegan un papel importante y en algunos casos pueden llegar a constituir fuente de derecho.